Espero que hayáis tenido un buen descanso. So this topic that we're looking at, transforming problems, is actually an advanced practice. Este tema que tratamos en este curso de transformar problemas en realidad es una práctica avanzada. Yeah, it's not normally something that would be taught to beginners. No es algo que normalmente se enseñe a los principiantes. That doesn't mean that beginners cannot practice it. No significa eso que los principiantes no puedan practicarlo. It is something we can practice even from the beginning, at least in small ways. Es algo que desde luego se puede practicar desde el principio, al menos en maneras pequeñas. But in order to practice it in a full way and complete way, one does need to be at a fairly high level of understanding and practice. Pero para practicarlo de manera completa, de manera plena, uno debe ser un practicante avanzado, tener un nivel de práctica alto. As I mentioned in the Lamrim, there's information about this topic under the perfection of patience. Como mencioné en el Lamrim, hay información sobre este tema cuando habla de la paciencia. And that actually comes towards the end of the text, quite Y- far along. Y en realidad eso viene como al final del texto, es decir, cuando ya ha pasado. So before you get to that point in the text, you're studying a lot of other topics that sort of prepare you for that. Así que antes de que llegues a eso en el texto, pues hay un montón de otros temas que como que te preparan para llegar ahí. Yeah. So if you do find this topic kind of difficult to understand, difficult to practice, it's not surprising. Así que si encontráis este tema algo difícil de practicar o de entender, pues desde luego no es sorprendente. And another place where you find information about this topic is in what's called Lojong, or thought transformation. Y en otro sitio donde se encuentra este tema es en el Lojong, o transformación del pensamiento. And so Lojong is a kind of collection of teachings and texts and practices that are part of the Bodhisattva's path. En el Lojong es una colección de enseñanzas y de prácticas que forman parte del camino del Bodhisattva. So a Bodhisattva is a person who has already done a lot of practice and training, and they're quite advanced. Y un Bodhisattva es alguien que ha hecho ya bastante entrenamiento, bastante práctica y que en realidad ya es alguien avanzado. So a Bodhisattva is somebody who has the determination to attain enlightenment or Buddhahood out of compassion and love for all living beings. Bodhisattva es alguien que tiene la determinación de alcanzar la iluminación, de alcanzar la budeidad, pero a partir de un sentimiento de compasión y de amor hacia todos los seres. So this is a person who has a totally open heart towards everybody, all beings without exception. Es alguien que tiene un corazón totalmente abierto hacia todos los seres, sin excepción de nadie. And they want to help all living beings. They want to help sentient beings to be free of suffering and help them to achieve happiness. Y quiere ayudar a todos los seres, ayudarles a que alcancen la felicidad total, a que se liberen totalmente del sufrimiento. And they realize that the best way to help all living beings is by developing themselves, developing their potential for enlightenment. Y se dan cuenta de que para poder ayudar a todos los seres, la manera de conseguirlo es desarrollarse a sí mismos hacia su máximo potencial y alcanzar la iluminación. So they've been contemplating this for a long time, working on their compassion and their love and other qualities. And so they've come to the point where they decided, that's what I'm going to do. I'm going to become enlightened and help all living beings. Y entonces han estado contemplando todos estos
pensamientos de amor, de compasión, y han trabajado y finalmente han desarrollado esta total determinación de voy a ayudar a todos los seres y para eso voy a iluminarme. But just because you have the wish to become enlightened doesn't mean just like that you become enlightened. Pero por el mero hecho de desear la iluminación no significa que así, tal cual, te ilumines. You have a lot of work to do. Hay mucho trabajo que tienes que hacer. And you have a lot of kind of obstacles that you need to overcome. Y hay un montón de obstáculos que hay que superar. And they say one of the main obstacles for the bodhisattva is an attitude of self-centeredness or selfishness. Y uno de los principales obstáculos para el bodhisattva es esta cuestión del autocentramiento, de colocarse como importante. Thinking, I'm the most important person in the universe, I'm the center of the universe. Pensar, yo soy la persona más importante del universo, soy el centro del universo. So we all have that attitude. Y bueno, todos tenemos esa actitud. Yeah. So even a bodhisattva needs to work on overcoming that. Incluso un bodhisattva necesita trabajar para superar esa idea. And so Lojong, the teachings of Lojong or mind training, are mainly about how to transform one's mind to have less self-centeredness and to have more altruism, compassion and love for others. Y Lojong, esta transformación del pensamiento es cómo cambiar estar centrado en ti mismo y cambiarlo por compasión y apertura a los demás. And within the Lojong teachings, there's one section which is called Transforming Suffering into the Path. Y dentro de la enseñanza del Lojong hay una sección que es transformar el sufrimiento como parte del camino. Yeah. So those practices are really done by somebody who is determined to become enlightened for the benefit of all living beings. Y esas prácticas las hacen pues estos seres que están determinados a iluminarse por el beneficio de todos los seres. And so such a person then, that is their motivation for doing this practice of transforming suffering. It's to help them get closer to enlightenment. Y esa es la motivación de estas personas, transformar el pensamiento, transformar el sufrimiento, forma parte de su camino de alcanzar la iluminación para aliviar o para ayudar a todos los seres. But like I say, even those of us who aren't necessarily interested in becoming enlightened and just want to be happier in this lifetime, it's still useful to learn and do some of these practices. Pero por supuesto, aquellos de nosotros que no estén interesados en alcanzar la iluminación, que solo busquen la felicidad en esta vida, pues aún así estas prácticas pues les son útiles para alcanzar felicidad en esta vida. Yeah, and I just have a quotation here from the Dalai Lama, which I'll say little by little. Y ahora tengo aquí una cita del Dalai Lama y la voy a decir en parte a parte. So he's talking about Lojong, mind training. Y está hablando del Lojong, del entrenamiento mental. And he says the essential message of these teachings is that if we want to see a better world, we should begin by improving our own mind. La cuestión esencial de estas enseñanzas es que, el mensaje esencial de estas enseñanzas es que si queremos ver un mundo mejor, tenemos que empezar a entrenarnos a ser mejor nosotros. Said we could spend our life trying to change the world, something that would never end. Podemos pasarnos la vida intentando cambiar el mundo, algo que desde luego una tarea que nunca acabaría. Or we can take the more practical path of changing our own mind. O podemos tomar un camino más práctico de cambiar nuestra propia mente. And if we do that, it's more effective and brings immediate benefit. Y si hacemos eso, es más efectivo, va a traer beneficio inmediato. It brings happiness to ourselves. Trae felicidad a nosotros mismos.
Also, it contributes to an atmosphere of peace and harmony in the world around us. Y también contribuye a una atmósfera de paz y armonía alrededor de nosotros. And it's similar to this quotation from Gandhi, which goes, be the change you want to see in the world. Y es muy similar a esta cita de Gandhi, ¿no? De sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yeah, which I like very much. Y esa me gusta mucho. It's really true. Es realmente verdad. If we want to bring about changes in other people and changes in the world, but if we don't change ourselves, our own mind, then how can we expect others to change? Porque si queremos cambiar el mundo, queremos ver cambios en los demás, pero si no empezamos por cambiarnos a nosotros mismos, por cambiar nuestra propia mente, no podemos esperar ver cambios en los demás. But on the other hand, if we can bring about changes in ourselves and become more compassionate, more patient, less selfish, and so on, these positive qualities, to generate more positive qualities, then there's a greater chance we'll be able to influence other people. Pero por otro lado, si empezamos por nosotros mismos a tener más paciencia, tener más compasión, a trabajar con nosotros, pues sí que hay mayor oportunidad de que eso se irradie a nuestro alrededor y que veamos cambios en los demás también. And the good news is that it is possible because our mind is anyway impermanent. By nature, it's changing all the time. Y la buena noticia es que es posible, porque en cualquier caso nuestra mente es transitoria, está sufriendo cambio permanentemente, con lo cual... So since it's impermanent anyway, we can work on it and make changes in it. Así que como de todos modos es impermanente, es transitorio, podemos introducir cambios para que vaya en la dirección que queremos. Okay. So there's one book in English and it's also in Spanish about this topic. By Lama Zopa Rinpoche. It's called Transforming Suffering into Happiness, I think, something like that. Hay un libro sobre este tema en inglés y también en español de Lama Zopa Rinpoche que se llama Transformar sufrimiento en felicidad. Have you seen this book? ¿Habéis visto este libro? I saw it in the library. Lo he visto en la biblioteca. Yeah, so that's one book. One source of more information on this topic. Y ese es un libro, una fuente de más información sobre este tema. And another one that just came out a couple of years ago, and I don't know if it's in Spanish, but it is in English. It's by Thich Nhat Hanh. Y hay otro libro que salió hace un par de años, yo no sé si está en español, y es de Thich Nhat Hanh. And the title in English is No Mud, No Lotus. Y el título en inglés es No hay fango, no hay loto. Has anyone seen that book? ¿Alguien ha visto ese libro? No. In Spanish? ¿En español? Yeah. And yeah, so the idea of the title is, you know, in Buddhism, the lotus is used as a symbol of enlightenment. La razón del título es porque en el budismo el loto es un símbolo de la iluminación. And the lotus is the kind of flower that only grows in muddy places. Y el loto es un tipo de flor que solo crece en lugares llenos de fango. But so the roots are, you know, the base is in the mud, and then it comes up above the water and opens up, and it's completely clean and pure. Y las raíces, digamos la base, está asentada en el fango, pero y luego crece la planta y sale la flor, y la flor es totalmente clara y limpia. So in the same way, a Buddha, an enlightened being, is, you know, in the beginning is in the world, samsara, with all its muddiness and suffering and problems, but then rises above the world and becomes this totally pure mind. Y lo mismo pasa con un Buda, que en el principio pues está en este mundo cenagoso, en el samsara, con todos los problemas y las dificultades, pero termina creciendo y al final pues florece en este loto de la mente totalmente clara e iluminada.
Yeah, so just as a lotus doesn't grow in a place that isn't muddy, it actually needs mud to be able to grow. Y del mismo modo que un loto no crece en un lugar que no sea más cenagoso, que no esté lleno de fango, In the same way, an enlightened person needs the difficulties and problems of ordinary life, the ordinary world, in order to rise above that and become enlightened. del mismo modo, una persona corriente necesita un mundo lleno de dificultades, un mundo normal para poder llegar a la iluminación. So, Thich Nhat Hanh says, if we didn't have difficulties and problems in life, we wouldn't be able to develop the qualities and the realizations of enlightenment. Y eso es lo que nos dice Thich Nhat Hanh, que si no tuviésemos las dificultades, los problemas en la vida, no podríamos desarrollar todas nuestras habilidades para terminar iluminándonos. Yeah. So problems are not necessarily bad. Así que los problemas no son necesariamente malos. Yeah, they can be useful depending on how we work with them. Pueden ser útiles dependiendo de cómo trabajemos con ellos. So anyway, that's another book that's very helpful and very nice, very simple, very clear. Another book on this topic. Y ese es otro libro sobre este tema que es muy sencillo, muy claro, muy directo. Yeah. So I'm going to share with you some things from the book of Lama Zopa Rinpoche called Transforming Suffering into Happiness. Y voy a compartir con vosotros algunas cosas que he tomado del libro de Lama Zopa Rinpoche que se llama Transformar sufrimiento en felicidad. So there's a number of different methods we can use. So I'll talk about these and then we'll do some meditation on them. Hay una serie de métodos que podemos utilizar, voy a hablar sobre ellos y luego vamos a hacer una meditación. So one of the things in this book talks about how we should overcome an attitude of aversion to problems. Una de las cosas que dice este libro es que deberíamos trabajarnos esta actitud de... O sea, deberíamos intentar superar esta actitud de rechazo a los problemas. And that's completely understandable when problems happen, whether it's physical pain, discomfort, sickness, or mental problems. Naturally we feel, oh, I don't like this, I don't want this, I want to get rid of this. Y es totalmente entendible cuando tenemos problemas, como por ejemplo pues, dificultades físicas, o tenemos dolor, o tenemos alguna enfermedad, o algún sufrimiento mental. Pues claro, la reacción natural es a rechazarlo, decir yo no quiero esto, no quiero que pase esto. However, it's good to look at whether or not this is helpful. If we have aversion, resistance to problems, does that help? Pero, sin embargo, es útil observar esta reacción y darnos cuenta de si es útil. Es decir, el tener aversión o resistirse al problema, si eso ayuda. In the case of inner problems, for example, certain states of mind, certain thoughts or feelings that appear in our mind that are unpleasant, that we don't like, and if we feel aversion, if we feel resistance, we want to push them away, this can actually make things worse. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades mentales, ¿no? Y tenemos pues, estados mentales que no son agradables y que nos generan sufrimiento, pues si rechazamos totalmente o nos resistimos a esos tipos de mente e intentamos liberarnos de ellos o los empujamos, queremos quitarlos del todo, esta actitud normalmente no es útil, al contrario, muchas veces los agranda. There's a saying in English, what you resist will persist. Hay un dicho en inglés que es que a lo que te resistes, persiste. Have you heard that? ¿Habéis escuchado alguna vez en español? You don't have it. Well, I think it's true. Yo creo que es verdad. Because if you have certain types of thoughts or feelings in your mind, and then you have this attitude of, I don't like that, I don't want that, then it becomes like an internal conflict.
Porque si tienes este tipo de pensamientos, este tipo de emociones en tu mente y entonces te resistes a ello y empiezas a pelear y decir no los quiero, no quiero que estén, pues ahí hay una especie de conflicto interno. And it could lead to like repression or suppression. You're trying to just push it down, ignore it, deny it. Y entonces nos puede conducir a algún tipo de represión o de supresión y entonces tú quieres como evitarlos, quitarlos del medio o negarlos. And if we just repress or deny our unwanted thoughts and feelings, they don't go away. Y si los reprimimos y todos estos pensamientos, estos sentimientos no queridos, si los reprimimos, si los evitamos, desde luego no se van a ir. Too eager to talk. Demasiadas ganas de hablar. And now I forgot what I was going to say. And oh yeah, so if we continue doing this, we continue repressing and denying certain emotions, they can actually cause other kinds of problems, like physical sickness, or they might even cause like a mental breakdown. Y si seguimos en eso, en reprimirlos, en intentar evitarlos, eso puede terminar conduciéndonos a otro tipo de problemas mayores, como problemas físicos, por ejemplo, pueden causar problemas físicos o algún tipo de colapso mental. Another thing that people sometimes do when they have unwanted thoughts and feelings is try to escape from them. Y otra cosa que mucha gente hace cuando tiene algún tipo de problema no deseado es intentar escapar de él. For example, drugs, alcohol, Entonces se meten las drogas, o alcohol, or eating, o come, or entertainment. o So entretenimiento. there's so many things we can do to try to escape from or avoid facing unwanted experiences. Hay un montón de cosas que podemos hacer para evitar o intentar escapar de experiencias no deseadas. But this also doesn't work Pero esto tampoco funciona. because maybe temporarily we can avoid those unpleasant feelings, but they're still there. We still have to come back to Porque them. temporalmente, pues sí puede que podemos escapar de esos sentimientos desagradables, pero antes o después vendrán. So it's a much better approach to face them. Es una manera mucho mejor es encararlos, And afrontarlos accept them. y aceptarlos. Accept that those exist, they are part of one's mind. Aceptar que existen, que son parte de la mente de uno. And the practice of mindfulness is very helpful for this. Y ahí es muy importante, muy útil la práctica de la atención plena. Because mindfulness involves accepting in a non-judgmental way whatever experience arises in one's mind. Porque la atención plena incluye aceptar de manera incondicional todo aquello que se presente en la mente de uno. And if we start with acceptance of these unpleasant, unwanted thoughts and feelings, then we can work on them. Y si empezamos con la aceptación, aceptar todos estos sentimientos, pensamientos no deseados, pues podemos empezar a trabajar con ellos. So acceptance is a very important and essential first step. Así que la aceptación es un paso muy importante y desde luego esencial, un primer paso esencial. But to be able to have this attitude of acceptance, we have to be willing to not have aversion or resistance to problems. Pero para poder llegar a la aceptación, lo primero, desde luego, es no tener aversión y no tener rechazo a los problemas. And if we remind ourselves that there are things I can learn from this problem, ways I can use this problem in my spiritual practice. Y desde luego podemos pensar que hay cosas siempre que aprender de este problema y que me puede ayudar en mi práctica espiritual. Does that make sense, what I'm saying? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? So the feeling of aversion could be a bit subtle, and if it's something we've been doing a long time, like habitually, we might not even notice that it's there. Y el sentimiento de aversión puede ser muy sutil, es algo que si lo llevamos haciendo durante mucho tiempo podemos ni siquiera ser conscientes de que se produce.
So it's important to become familiar with your mind, watch your mind, and try to notice if you do have this feeling of aversion. Y es importante entonces pues tener atención a la mente y darse cuenta de que si se presenta este sentimiento de rechazo, de aversión, darse cuenta que está ahí. And if you do notice it, then try to see that it isn't helpful and it's even counterproductive. Y si te das cuenta de que está ahí, pensar que no es útil y que es además contraproducente. And instead try to have an attitude of curiosity, like saying, oh, there's this problem in my life. What can I learn from it? Y entonces puedes cambiarlo por un sentimiento de curiosidad y decir, bueno, hay este problema en mi vida, ¿qué podría yo aprender de él? Buddhism says problems aren't necessarily bad. They can even be transformed into good things. El budismo dice que los problemas no son necesariamente malos, se les puede transformar en algo bueno. So let's see what I can learn from it, what I can do with it. Así que vamos a ver lo que yo puedo aprender de lo que yo puedo sacar de aquí. And as for benefits of going through problems, there's a verse from Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life where he mentions 5 benefits. Y con respecto a los beneficios de tener problemas, hay un verso de la guía del estilo de vida del Bodhisattva, de Shantideva, donde menciona que hay 5 beneficios. He calls these the good qualities of suffering. Y él lo llama las buenas cualidades del sufrimiento. So one of these is that it dispels arrogance, it decreases arrogance and pride. Una de ellas dice, y es que hace desaparecer la arrogancia, hace que no esté presente. So arrogance is an attitude of feeling superior. La arrogancia es el sentimiento de creerse superior. And according to Buddhism, it's one of the delusions, one of the afflictive mental states. Y de acuerdo con el budismo es uno de los engaños, es uno de los estados mentales aflictivos. So one reason for that is because it's based on a mistaken sense of I, a belief in a real solid I. Y eso es porque está basado en la creencia de un yo permanente, sólido que existe ahí. And that kind of real solid I, in fact, doesn't exist. It's just a creation of the mind. Y en realidad ese yo real, sólido, pues no existe, es una creación de la mente. That doesn't mean we don't exist at all. We do exist, but not in that kind of way. Y eso no significa que no existamos en absoluto, sí que existimos, pero no existimos de esa manera. So the wrong view of the I thinks that somewhere inside of us, somewhere in the body and mind, there's a real I that we could find and point to and say, that's I, that's me. Y esa creencia lo que nos lleva es a que en algún lugar de este cuerpo-mente hay un yo, en algún lugar hay un yo que yo puedo señalar y que ese soy yo de verdad. And sometimes it can seem like this I is like a boss or a CEO or a president. Y a veces ese yo pues puede tomarse como un jefe, ¿no? O como un directivo ejecutivo, ¿no? O como el presidente de una compañía. The president of our body and mind, of our aggregates. El presidente de nuestro cuerpo-mente, o el presidente de nuestros agregados. The one who's in charge, making all the decisions, controlling everything. El que está a cargo de tomar todas las decisiones, de que todo suceda. So, in reality, no such thing exists. Pero en realidad eso no existe. So, we do have a body and a mind made of many different parts. Desde luego sí que tenemos un cuerpo, una mente, y están hechos de muchas partes. And our body and mind go through changes, do things and so on.
because of many factors, many causes and conditions. Y desde luego nuestro cuerpo, nuestra mente sufren cambios y hacen muchísimas cosas debido a un montón de causas y factores. But there is no I that's in control of everything and running the show. Pero no hay ningún yo que controle todo lo que pasa, que esté a cargo de todo el espectáculo. But nevertheless, we have a state of mind that believes in this I, believes that it's real, and is very attached to it. Y de alguna manera tenemos esta mente que cree en este yo, que cree que es real y se apega a este yo. And then we also sometimes feel proud, arrogant. Y a veces nos sentimos llenos de orgullo, nos sentimos arrogantes. I am smarter than others, I am more beautiful than others, I am more talented than others, and so on. Yo soy más inteligente que otros, yo soy más hermoso que otros, yo soy más listo que otros. So pride or arrogance is considered one of the obstacles we have to overcome on the path to enlightenment. Así que la arrogancia, el orgullo es uno de los obstáculos que tenemos que superar en nuestro camino espiritual. And when we go through a period in our life when things are going well and we're not facing too many problems, our arrogance could get stronger. Y cuando pasamos por periodos de nuestra vida en los que todo nos va bien y las cosas salen fáciles, podemos fácilmente sentirnos llenos de orgullo y arrogantes. And it's kind of based on a false sense of everything is fine, everything is okay. Y está basado en un sentido, una sensación falsa de que todo está bien, de que todo sale bien. But sooner or later those good times change and we run into some kind of problem. Pero antes o después esa buena racha pues cambia y nos encontramos con problemas. And when that happens, when we come up against some problem, then our pride, our arrogance it's like being deflated. Y cuando eso pase, cuando nos encontremos con un problema, pues esa arrogancia, ese orgullo pues puede desinflarse completamente. So then we have a chance to have less pride, more humility. Y entonces tenemos más oportunidad de tener menos orgullo y un poco más de humildad. Instead of feeling above everybody, superior to everybody, we realize, well, we're just like everybody else. We have problems and difficulties just like they do. Y cuando entonces, pues en vez de sentirnos por encima de los demás, pues nos sentimos a su mismo nivel y decir, pues somos igual que los demás, tenemos problemas como todo el mundo. So that's one of the benefits of problems. Y ese es uno de los beneficios de los problemas. Does that sound realistic? Does that sound like that's a beneficial thing? ¿Suena esto realista? ¿Suena como algo beneficioso? Yeah. Has anyone experienced that in their life? ¿Alguien ha experimentado eso en vuestra vida? We talk about, in English we say coming down to earth. Coming down to earth. En inglés se dice pues aterrizar, ¿no? Poner los pies en la tierra. Instead of, floating up in space in some sort of fantasy world. En vez de ir por el espacio volando en un mundo de fantasía. But one thing I want to mention, that there's a difference between arrogance and pride and self-esteem. Pero desde luego quiero señalar la diferencia entre la arrogancia, el orgullo y la autoestima. Self-confidence. La confianza en uno mismo. Yeah. So when we say that arrogance and pride are delusions, that doesn't mean it's wrong to have self-esteem and self-confidence. Cuando decimos que el orgullo y la arrogancia son engaños, eso no significa que no sea bueno tener autoestima y confianza en sí mismo. So the way I see the difference is with arrogance we tend to look down on others, feel superior to others. Y la manera en la que yo veo es que con arrogancia tendemos a mirar por encima del hombro a los demás, a sentirnos superiores. And it's a kind of exaggerated, inflated sense of self-importance. Y es un sentido, una sensación
exagerada, inflada de la importancia de uno. So that's problematic. That's not good for us. Y eso es problemático, eso no es bueno para nosotros. But on the other hand, self-esteem or self-confidence, I don't know in Spanish if you have Yeah, different it's the terms, same. but yeah. This is something positive and something we actually need. Pero la autoestima, la confianza en uno mismo, es desde luego algo no solo positivo, es algo que necesitamos. So that involves just a healthy sense of our value and our good qualities and our abilities. Es decir, un sentido de nuestro valor, de nuestras cualidades positivas, de nuestras habilidades. So, you know, it doesn't involve feeling superior to others and looking down on others. It's just knowing the good qualities we have, the abilities we have. Es decir, no es sentirse superior sobre los demás ni menospreciar a los demás, simplemente reconocer las buenas cualidades que tenemos. And we really need that because in the context of Buddhism, the spiritual path, we have to believe in our ability to follow this path and achieve enlightenment. Y desde luego las necesitamos porque en el contexto del budismo tenemos que creer en que tenemos esas habilidades para podernos involucrar en la práctica que nos pueda llevar a la iluminación. But also just in the world, you know, we need confidence in our ability to do a job and get involved in a relationship and be a parent and so on and so forth. So it's very important to have self-confidence. Pero también en el mundo necesitamos confianza en nosotros mismos para podernos involucrar pues, en un trabajo, en una relación, en ser padre. O sea, necesitamos confianza en nosotros mismos para podernos desenvolver. So does that clear the difference between pride and self-confidence? Entonces, ¿está clara la diferencia entre orgullo y confianza en ti mismo? And actually, what I've come to think with regard to pride and arrogance is that it's actually a kind of false front. I don't know. You know what I mean? Like, I think a person who acts in an arrogant way, Like a false facade. a facade, yeah. Inside, they're actually lacking in self-confidence, and they're just pretending to be strong. Y lo que yo he llegado a pensar con respecto a esto del orgullo, la arrogancia, para mí es como una fachada falsa, ¿no? Que la muestra a todos aquellos que en realidad les falta autoestima o que les falta confianza en sí mismos y entonces necesitan colocar una falsa fachada para defenderse. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Sí. Yeah, because I used to get very annoyed with people who appeared arrogant. And then one time I was watching such a person and it occurred to me that actually this person doesn't feel very good about themselves and they're just acting like this on the outside. Y es porque a mí me solía molestar mucho la gente que era arrogante, pero luego llegó una vez con una persona y entonces que era muy arrogante y mirándola pues llegué a pensar, bueno, yo creo que esta persona en el fondo no tiene ninguna confianza en sí mismo, no se siente bien, entonces lo que está haciendo es poner una cara diferente para defenderse. Maybe they're trying to hide their vulnerability, their lack of confidence. They don't want to show that, so they're acting in this arrogant way. Quizás están intentando ocultar su vulnerabilidad, su falta de confianza y entonces están actuando para defenderse. So I think a person who really does have good, healthy self-esteem, self-confidence, doesn't need to act in such a way. Porque desde luego la persona que tiene una buena confianza en sí misma, que tiene buena autoestima, pues no necesita actuar de este modo. Anyway, that was just sharing some thought that I had about that. En fin, eso es compartir un pensamiento que yo tenía sobre todo esto. Okay, so that's one of the benefits of going through difficulties. It can help us reduce arrogance and become more humble. Ese es uno de los beneficios entonces de tener problemas, el ayudarnos a superar la arrogancia y a ser más humildes.
And another benefit that's mentioned by Shantideva is that it helps us to have more compassion for others. Y otro de los beneficios que nombra Shantideva es que nos ayuda a ser más compasivos con los demás. So I talked a little bit about that earlier in telling that story from the Dalai Lama. Hablé de esto antes cuando conté la historia del Dalai Lama. So the meaning of compassion in Buddhism is it's this feeling when we are aware of the suffering of another person, we want them to not suffer and we want to do what we can to relieve their suffering. El significado de la compasión es que cuando nosotros vemos a alguien sufriendo, queremos que no sufra y queremos hacer algo para aliviar ese sufrimiento. So I think it's something we all feel, at least sometimes. Y yo creo que es algo que todos sentimos al menos a veces. I think it's especially easy to feel it towards little ones. Yo creo que es fácil, especialmente fácil sentirlo con los pequeñines, Like little children, o los niños pequeños, or puppies, kittens. o con los perritos, con los gatitos. When you see some little being looking sad, crying, or frightened, or in pain, then it really does something to your heart. Cuando vemos a alguien, algún ser pequeño que llora, que está triste, que le duele algo, que tiene miedo, eso le hace algo a tu corazón. So we feel touched, we feel moved, and we want to do something to help this little one. Y nos sentimos emocionados y nos sentimos conmovidos y queremos hacer algo para ayudar a este pequeño. To reach out to them and hold them, speak to them in a soothing way. El hacer algo, acercarnos, el abrazarlos, hablarles de manera tranquilizadora. So that's the feeling of compassion. Pues ese es el sentimiento de compasión. So it's easy to feel compassion for certain people or beings that we already have good feelings for, we like them. Y desde luego es fácil tener sentido de compasión para aquellos seres que ya nos gustan, aquellos seres con los que nos sentimos cercanos. It's more difficult to feel it for strangers, people we don't know. Es más difícil sentir compasión hacia los extraños, a gente que no conocemos. And then towards people we don't like, Y luego a gente que no nos gusta. it's even more difficult to feel. Y es mucho más difícil sentir eso. And we may even have the opposite feeling. Instead of wanting them to not suffer, we may want them to suffer. Y podemos a lo mejor tener el sentimiento opuesto, es decir, no solo no querer que no sufran, sino querer que sufran. But we can work on that. We can change that. Pero podemos trabajar sobre eso, podemos cambiarlo. Because we do have compassion already. It's already a part of our mind. Porque ya tenemos compasión en nuestra mente, es una parte de nuestra mente. And we can build it, cultivate it, so we have it more often from more people, more beings. Pero podemos cultivarla, podemos hacer que crezca y que se expanda a más gente, a más cosas. And Buddhism says eventually we can even feel compassion for everyone, every being. Y el budismo dice que al final podemos desarrollarla tanto que sea para todos los seres. So this is what a bodhisattva does. A bodhisattva works on developing universal compassion. Y esto es lo que hace un bodhisattva. Un bodhisattva trabaja para tener compasión universal. And then by the time you become a Buddha, it's there all the time. A Buddha feels nothing but compassion for all living beings all the time. Y entonces, para cuando llegues a ser un Buda tiene compasión todo el tiempo para todos los seres de manera continua. So cultivating that kind of compassion is an essential part of the path to enlightenment. Entonces, cultivar ese tipo de compasión es una parte esencial del camino espiritual. And when we have experiences, unpleasant, painful, difficult experiences, that gives us a really perfect opportunity to develop our compassion.
Y cuando tenemos dificultades en nuestra vida, tenemos dolor, tenemos problemas, eso nos da una ocasión perfecta para desarrollar nuestra compasión. Because when we go through painful experiences ourselves, we know what it's like to have that experience. Porque cuando pasamos nosotros mismos por situaciones dolorosas, nosotros sabemos de primera mano qué significa tener dolor. And then that puts us in a position to be able to understand other people when they have that experience. Y eso nos coloca en la posición de poder entender bien a otras personas cuando pasan por esa experiencia. Otherwise, it's very hard to really understand what other people are going through if we didn't have that experience ourselves. Y porque si no, es muy difícil realmente entender a las personas y saber por lo que están pasando si no hemos tenido nosotros esa experiencia. Like, for example, grief, the feeling of grief. Por ejemplo, el sentimiento de pérdida, ¿no? o de dolor, ¿no? So if you never experienced the grief over the loss of a loved one, a parent, a sibling, a child, then how would you understand another person who's going through grief? Porque si nunca hemos tenido esa sensación de pérdida, de dolor ante el fallecimiento de alguien querido, ¿cómo vamos a ponernos en la posición de alguien a quien se le ha muerto un ser muy querido? And if you don't really understand what that person is going through, how can you really help them? Y si realmente no entiendes por lo que está pasando esa persona, ¿cómo puedes ayudarlo efectivamente? Even if you wish to help them, you may not know how, and you might even do the wrong things. Porque incluso aunque tengas el deseo de ayudarles, pero no puedes, a lo mejor no sabes cómo, o incluso te puede llevar a hacer cosas equivocadas. So, for example, when somebody's going through grief, sometimes another person will say something like, "Oh, come on, just get over it. Just, stop feeling that way." ¿No? Cuando alguien, por ejemplo, tiene esa pena por una pérdida, tiene ese dolor y llega alguien y dice, hombre, deja ya de sentirte así, ¿no? Supéralo. Is that helpful? ¿Es eso útil? Probably makes you feel worse. Probablemente te haga sentir peor. Yeah. So that's because of not understanding what that experience is like. Y eso yo creo que viene de no entender qué es por lo que está pasando la otra persona. So when we go through a painful experience ourselves, then we know what it's like. We can understand somebody else when they're having that experience. Así que cuando nosotros hemos tenido una experiencia dolorosa nosotros mismos, podemos entender mejor por lo que pasa en los demás cuando la tienen. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? And so when we are going through some painful or difficult experience, we can actually use this idea to transform the experience. Así que cuando estamos pasando por alguna situación difícil, por una experiencia problemática, pues podemos utilizar esta idea para transformar la experiencia. Like the story I mentioned of the Dalai Lama. Como la historia que mencioné del Dalai Lama. So he was going through a very painful experience. Él pasaba por una experiencia muy dolorosa, but he was focusing on the suffering of others, the poor people that he saw in the villages they were driving through. Pero él puso su atención en otras personas, en las personas que estaban en las aldeas por las que él pasaba. And then, thinking about their suffering, generating compassion for them. Y empezó a pensar sobre su sufrimiento y a generar compasión hacia ellos. And that was actually helpful in a practical way because then he wasn't paying so much attention to his own suffering. Y eso de algún modo fue útil para él de manera práctica porque él no dejó de prestarle tanta atención a su dolor. Because what happens is when we're having some problem, whether it's physical pain or some emotional pain, the tendency of the mind is to kind of focus on and maybe even get obsessed with my suffering, my problem. Porque cuando tenemos sufrimiento, sea sufrimiento mental o sea algún tipo de sufrimiento físico, la tendencia de la mente
es a focalizarse totalmente en esa experiencia y quizá hasta obsesionarse. And that's quite normal, Eso es bastante normal, because we are suffering. porque que estamos sufriendo. But by focusing on and thinking about over and over and over my suffering, my suffering, my suffering, what happens is it can seem bigger, you know, it grows. Like we say in English, making a mountain out of a molehill. Y porque al obsesionarse y al estar todo el rato pensando en ese sufrimiento, pues puede realmente pues crecer y crecer y volverse mucho más grande, y en inglés decimos pues hacer una montaña de un grano de arena. So it can seem bigger and worse than it really is. Y puede parecer más grande o peor de lo que realmente es. And then, so instead of doing that, instead of obsessing about one's own suffering, if one turns one's attention to the suffering of others and thinks, oh, others have suffering too. Pero si en vez de hacer eso, lo que giramos nuestra atención al sufrimiento de los demás y somos capaces de darnos cuenta de que efectivamente los demás sufren también, So you're turning your attention away from my suffering to others' suffering, and that itself brings some relief. y cambias tu atención de mi sufrimiento al sufrimiento de los demás, eso ya de por sí proporciona alivio. And also what you might realize is that some people have worse problems than I do. Y quizá hasta te des cuenta de que, bueno, algunas personas tienen problemas peores de los que yo tengo, Yeah, which is probably true. lo que probablemente sea verdad. I mean, look at what's happening right now in Syria. Mira, Turkey invading north of Syria. y observad que lo que está pasando ahora con Siria, ¿no? Con Turquía invadiendo el norte de Siria. And I don't know, they said thousands or 100,000 people had to run from their homes. Y hay miles, unos 100.000 personas que han tenido que salir corriendo de sus casas. So whatever problems we might be experiencing right now are probably very, very small compared with what those people are experiencing. Así que cualquier problema que estaremos experimentando ahora mismo probablemente sea muy pequeño si lo comparamos con el problema de esas personas. And when you think in that way, so your problem will seem smaller, like a molehill rather than a mountain. Así que si pensamos de esta manera, nuestro problema va a parecer mucho más pequeño, como un grano de arena, más que una montaña. And when it seems smaller, then you might also see it as not as manageable, like I can manage this, I can handle this, it's not that bad. Y cuando lo vemos más pequeño, entonces podemos darnos cuenta de que es manejable, de que yo puedo lidiar con él. Also, another thing that happens here is that you don't feel so alone. Y otra cosa que pasa aquí es que no te sientes tan solo. Otherwise, sometimes we may feel when we're in the midst of a problem, we may feel I'm the only one in the world who's suffering, who has a problem. Porque a veces cuando sentimos un problema podemos llegar a sentirnos de que soy el único en el mundo que tiene este problema. And that's not true. Y eso no es verdad. Everybody has problems. Todo el mundo tiene problemas. So when we realize that other people suffer too, other people have problems too, we feel connected with others. Y cuando nos damos cuenta de que todo el mundo tiene problemas, de que todo el mundo tiene sufrimiento, tenemos esta sensación de conexión. And that takes away this feeling of loneliness or being isolated. Y entonces esto elimina esta sensación de sentirte solo, de estar separado. So I thought it would be good to do a meditation on this so you can see how helpful it is. Y creo que podríamos hacer una meditación sobre esto para que veáis si es útil. But before we start, if you want to just take a few minutes to stand up and stretch. Pero antes de empezar, si queréis tomar unos minutos para poneros de pie, estiraros. Start with a few minutes of just sitting quietly. Vamos a empezar con unos minutos de simplemente estar sentados en silencio. Watching your breath flowing in and flowing out. Observando la respiración, cómo entra, sale.
And then I'll guide you through a contemplation on how to use a problem to generate more compassion. Y luego os guiaré en una contemplación sobre cómo utilizar los problemas para generar compasión. Bring to mind some problem or difficulty that is currently part of your life. Trae a la mente algún problema, alguna dificultad que sea actualmente algo en tu vida. You could use even something that you're experiencing right now at this moment. Puede utilizar también algo que esté experimentando en este momento, ahora. Like physical discomfort. O como algo físico, un malestar físico. Or some mental discomfort. O algún malestar mental. Or you could just choose some other problem that's bothering you. O puedes escoger algún otro tipo de problema que te esté molestando. But as I said before, it's better to think of a small or medium-sized problem rather than something really huge. Pero como dije antes, es mejor escoger un problema pequeño o mediano más que uno que sea enorme. So when you bring this problem to mind, totally notice your mind feels aversion, resistance, wishing this problem could disappear. Cuando traes este problema a la mente, intenta darte cuenta si hay rechazo, si hay resistencia, aversión, intentar que el deseo de que el problema desaparezca.
about how you are not the only person in the world who has a problem like this. Y ahora piensa cómo tú no eres la única persona del mundo que tiene un problema como este. There are many other people. Hay mucha otra gente. So there might be people you know who have a similar problem to yours. Puede que sea gente que conoces que tienen un problema similar al tuyo. Or you could just use your imagination and think about other people who have a similar problem to yours. O también puedes usar tu imaginación y pensar sobre otra gente que tenga un problema similar al tuyo. And when thinking of others who have a similar problem, you might realize there are some who have an even worse form of this problem. Y cuando piensas en los demás puedes darte cuenta de que quizá algunos tienen un problema como este peor que el tuyo. Also, some people may have no one to turn to for help. Alguna gente puede que no tenga nadie a quien acudir para ayuda. And they may not know any methods to help themselves deal with this problem. Y puede que no conozcan ningún método que les ayude a sí mismos para lidiar con este problema. So instead they may be just deeply embedded in this problem, really suffering from it. Entonces puede que estén profundamente metidos dentro del problema, sufriendo esta dificultad. So because you yourself know what it's like to experience this problem, you can understand how they feel. Y puesto que tú mismo conoces cómo se siente al tener este problema, puedes entender perfectamente cómo se siente. Think about how those people want happiness just as you want to be happy. Y piensa cómo esa gente quiere, desea la felicidad tanto como tú deseas tu felicidad. And they don't want any suffering or problems just as you don't. Y no quieren tener problemas ni sufrir igual que tú tampoco.
And now see if you can go one step further and generate a feeling of compassion for those people. Y entonces intenta apartarte de ti mismo y generar compasión hacia esa gente. You can say to yourself words like, how wonderful it would be if all other people could be free from this problem. Y puedes decirte cosas como, qué maravilloso sería si toda esta gente se liberara de este problema. Or, I wish them to be free from this problem. O deseo que se liberen de este problema. So you can use words like that and then just repeat them to yourself a few times. Puedes utilizar palabras así y repetírtelas unas cuantas veces. And we can also use this situation to generate love or loving kindness. Y también podemos utilizar esta situación para generar amor o amabilidad amorosa. That means wishing others to be happy. Es decir, desear que los demás sean felices. So again, you can use words that you say to yourself, such as, how wonderful it would be if those people could be happy. Y entonces te puedes decir palabras como, qué maravilloso sería si esta gente fuese feliz. Or may they be happy. O que sean felices. Just repeat those words to yourself a few times. Es decir, puedes repetirte esas frases a ti mismo varias veces. Sometimes when we do a meditation to generate compassion or loving kindness, we may not feel anything. A veces cuando hacemos una meditación para desarrollar compasión o amabilidad amorosa, pues puede que no sintamos nada. And so then people will sometimes feel disappointed. Y entonces la gente a veces pues se siente defraudada. Or they may think, this doesn't work. O pueden pensar, bueno, pues esto no funciona. Or maybe there's something wrong with me. O, Maybe other people are feeling it and I'm not. o quizá algo esté haciendo mal, otra gente lo siente y yo no. So it's common, it's natural Eso es algo común, es natural, to have that kind of experience. el tener ese tipo de experiencia. So one thing is
is it might just take time. Y una cosa es que lleva tiempo. You might need to do such a meditation again and again before you actually feel something. Puede que necesites hacer esa meditación una y otra vez antes de que llegues en realidad a sentir algo. And so you shouldn't expect that right away in the beginning you'll be able to feel this wonderful, beautiful feeling of compassion and love. Igual, pues eso no deberías esperar que de partida, ya en la primera meditación, pues ya tienes este sentimiento maravilloso y fantástico de amor y de compasión. And instead, just continue doing the practice and saying those words to yourself. Y si no, más bien continúa haciendo la práctica y continúa diciéndote esas palabras a ti mismo una y otra vez. And if you keep doing it, slowly, slowly, your mind will start to feel the words. Y si continúas haciendo eso, lentamente tu mente empezará a sentir las palabras. I heard one Buddhist teacher in America talk about how it took him 5 years before he could actually feel the feeling of loving kindness. Yo escuché a un maestro en los Estados Unidos que le dijo que le llevó 5 años de práctica el sentir plenamente ese sentimiento. I'm surprised that he didn't give up. Me sorprende que no se rindió antes. So I admire the fact that he kept doing the practice even though he didn't feel anything. Y admiro el hecho de que continuó haciendo la práctica a pesar de que no sentía nada. But it shows that if we don't give up and we keep doing the practice slowly, slowly, it will start to work. Pero muestra que si no nos rendimos y continuamos haciendo la práctica, antes o después dará resultado. So when we're practicing meditation, what we're doing is making our mind more familiar or more habituated with certain positive states of mind. Porque cuando estamos practicando meditación, lo que estamos haciendo es habituar nuestra mente a determinados estados de mente, a determinados sentimientos positivos en la mente. That's actually the meaning of the word for meditation in Tibetan language. Y ese en realidad es el significado de la palabra meditación en el lenguaje tibetano. It means to be familiar with or to get familiar with. Significa familiarizarse, habituarse. So what we're doing in meditation is getting familiar with certain ways of thinking or certain ways of feeling, certain states of mind. Entonces lo que estamos haciendo con la meditación es familiarizarnos con ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de sentir. So we keep doing it again and again and again, and slowly the mind starts to change. Y si seguimos haciéndolo una y otra vez, lentamente la mente empieza a cambiar. And it is slow for most people. Y es lento para la mayoría de la gente. Maybe some people can change their mind very fast, very quickly. Desde luego, algunos pueden cambiar su mente muy rápido. But I think that's rare. Pero yo creo que eso es bastante raro. I think for most people it's a slow process. Para la mayoría de la gente es un proceso lento. But if we don't give up and we keep trying, we will definitely notice our mind is changing. Pero si no nos rendimos y continuamos con la práctica, terminaremos dándonos cuenta de que nuestra mente cambia. So anyway, this meditation we just did is to just show you how you can use a problem or difficulty to increase your compassion. Y esta meditación os la he hecho para que os deis cuenta de que puedes utilizar una dificultad, un problema para incrementar tu compasión. So do you think that it is helpful? ¿Creéis que es útil? It is, yeah. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, venerable San Ricardo. A mí lo que me pasa es que en la práctica budista, cuando tengo problemas, estoy muy concentrada, practico más. Y cuando no tengo problemas, mi mente está más distraída, no practico, no sé,
es otro problema. What happens to me is that when I face problems, with difficulties in my life, I practice a lot, I'm very focused on my practice, and when I don't have so many problems, I'm more distracted, which is also then another problem. This is interesting. Sí, esto es interesante. Yeah. Anyone else have this? ¿Alguien más tiene este? Yeah. So it shows that problems are beneficial. Lo que muestra es que los problemas son beneficiosos. They make you practice hard. Tienes que practicar duro. It reminds me of a woman that I know in California, and she and her husband started one Buddhist center, and they worked really, really hard to develop this center and also raise their children. So for many years they were occupied with that. Y esto me recuerda a una mujer que yo conocí en California. Ella y su marido pues empezaron este centro budista y entonces pues estaban muy ocupados en ponerlo en marcha, en que funcionara y también en criar a sus hijos. And then so at a certain point her husband met another woman and fell in love and went off with this other woman. Y llegado el momento pues su marido conoció a otra mujer y se enamoró y se fue con ella. So of course the woman who was left behind really had suffering. Y entonces la mujer que se quedó atrás pues de verdad tenía sufrimiento. That it made her sit down on her meditation cushion and do the practices that she'd been learning about all those years. Y eso es lo que le hizo sentarse en el cojín de la meditación y poner en práctica todo aquello que había estado aprendiendo. Because there was really nothing else she could do. She really had to practice in order to deal with the suffering in her mind. Porque no había ninguna otra cosa que ella pudiese hacer. Tenía pues eso, la práctica para tratar estos problemas. But of course that doesn't mean we should look for problems or create problems just so that we have a chance to practice. Pero eso no significa que nosotros tengamos que ir buscando problemas y desearlos para poder meternos en la práctica. But on the other hand, if we really understand suffering, there's always some kind of suffering going on. Pero, por otro lado, si de verdad entendemos sufrimiento, siempre hay sufrimiento, siempre hay algún tipo de sufrimiento. Because the Buddhist explanation of suffering is more vast and deep than ordinary people's understanding of suffering. Porque la explicación budista del sufrimiento es mucho más amplia, mucho más profunda del entendimiento corriente que tiene la gente del sufrimiento. So you probably heard of what are called the 3 types of suffering. Porque probablemente hayas oído hablar de lo que llaman los 3 tipos de sufrimiento. The first is called the suffering of suffering. El primero se llama el sufrimiento del sufrimiento. So that includes all the obvious problems and difficulties that everybody recognizes as suffering. Y eso incluye todos los problemas y las dificultades evidentes que todo el mundo reconoce como sufrimiento. And then the second type of suffering is called the suffering of change. El segundo tipo de sufrimiento se llama sufrimiento del cambio. And that refers to pleasant experiences that we have that are impermanent, they don't last, so they leave us, they disappear, and we're left with, without that happiness. Y eso incluye todas las experiencias agradables que sentimos, que son transitorias, que terminan y nos dejan, y entonces nos quedamos ahí con una sensación de no tenerlas. So this is really hard for us, especially in the West. Y esto es bastante difícil para nosotros, especialmente en Occidente. Because what it's saying is our normal experiences of pleasure, what we consider pleasure, are not really pleasure. They're just another kind of suffering or unsatisfactoriness. Porque lo que implica es que las actividades placenteras, lo que en Occidente llamamos como placer, realmente no es algo satisfactorio. En realidad es un tipo de sufrimiento que nos produce insatisfacción. For example, eating. Por ejemplo, comer. Most people like to eat.
la mayoría de la gente le gusta comer, including me. incluyendo a mí. So we usually think of eating as a pleasurable experience. Y normalmente pensamos que comer es una experiencia placentera. And it is in some way. We, enjoy the taste of the food, and our stomach gets full, so we're not suffering from hunger. Y lo es, de algún modo, pues el disfrutar del placer, del sabor de la comida, de la sensación de tener el estómago lleno, de no tener hambre. But how long does that pleasure last? Pero ¿cuánto dura ese placer? So we eat, then we stop eating. So Comemos, luego paramos de comer we can't just continue eating, otherwise we'll get very sick. y no podemos seguir comiendo continuamente porque entonces vamos a enfermarnos mucho. And even though we stop eating when we feel full, but that only lasts a couple of hours, and then again we're hungry, and again we have to eat. Pero si dejamos de comer porque nuestra barriga está llena, pero eso nos dura un par de horas. Luego ya otra vez tenemos hambre y tenemos que empezar a comer otra vez. So the pleasure of eating is short term. Así que el placer de comer es de corto plazo, Doesn't last. no dura. And also it doesn't completely free us from suffering. Y tampoco nos libera completamente del sufrimiento. It's just a temporary relief. Es un alivio temporal. So from the Buddhist point of view, an experience like that, an experience that seems pleasant, if we really look at it carefully, we see it's not really pleasurable. Desde el punto de vista budista, si miramos bien una experiencia como esa, que es como un placer temporal, nos damos cuenta de que no es realmente agradable. But most people in the world are kind of in a trance, we might say, entranced by these pleasurable experiences. Pero la mayoría de la gente en Occidente, pues se podría decir que estamos como atrapados, ¿no? Como enganchados a estas experiencias agradables. Yeah, thinking that they are true pleasure and fully satisfying, and people are running after and trying to get more and more and more of this kind of pleasure. Y todo el mundo pues la considera como el placer verdadero y las persigue y considera que es lo que hay que perseguir. So, I don't know why I'm talking about this, but maybe when she's saying that when things are going well, then she doesn't have so much interest in practice. Maybe those times when things are going well, what she's experiencing is actually this second type of suffering or dissatisfaction. Y bueno, no sé realmente por lo que estoy diciendo esto, pero volviendo a la pregunta, cuando decía, pues paso en momentos en los que las cosas no van tan mal, que van bien, y entonces no me implico tanto en la práctica, pues realmente igual las cosas no van tan bien. A lo mejor es que lo que está es pasando por este segundo tipo de sufrimiento. So it could be useful to just kind of step back and look at these pleasant experiences that are distracting her. Y entonces pues quizás es una buena idea a dar un paso atrás y observar a estas experiencias que tú dices que te entretienen. And ask, are they really that wonderful? Are they really happy and pleasant experiences? Y entonces preguntarte, ¿son tan de verdad tan maravillosas? ¿Son agradables? ¿Son placenteras? No. Yeah. But this doesn't mean that we should just reject those experiences and say, oh, I'm not going to let myself enjoy anything. Pero esto no significa que tengamos que rechazar estas experiencias placenteras y decir, bueno, yo no me voy a permitir disfrutar nada. Some people go to that kind of extreme, and they try to live a very ascetic life, and sleep on the floor, not eat anything nice. Hay gente que llega a ese extremo y entonces pues lleva una vida muy ascética y duerme en el suelo y no come nada. So that's not necessary, and it's also not the way of overcoming attachment. Desde luego eso no es necesario y por supuesto no es la manera de sobreponerte al apego.
So what we really need to do is overcome our attachment, our obsession with these pleasant experiences. Lo que tenemos es que sobreponernos al apego, a nuestra obsesión con estas experiencias placenteras. And learn how to enjoy pleasant experiences without this attachment, this grasping attitude. Y aprender a disfrutar de las experiencias placenteras, pero sin este apego, sin esta actitud de aferramiento. Although that's easier said than done. Aunque eso es más fácil decirlo que hacerlo. Not so easy to do. No es tan fácil de hacer. So, I don't know, I think it's good to try to find some kind of balance, some kind of middle way, Yo creo que es bueno intentar buscar un equilibrio, el camino medio, where you can continue enjoying the things of life, but not to the extent that you don't have any time or interest in practicing meditation. es decir, que tú pues, disfrutes de la experiencia de las cosas buenas de la vida, pero no hasta el punto de que te quites totalmente la práctica. Is that possible? ¿Es posible? No, la práctica siempre más chapucera, pero los compromisos son compromisos. No, she says, I always practice. Could it be sometimes better, sometimes worse, but commitments are commitments. Okay, so she never totally stops her practice. Así que nunca paras totalmente la práctica. That's good. Eso es bueno. Yeah, it's good to keep up a continuity, at least a little bit every day. Es bueno mantener una continuidad, al menos un poquito cada día. Because if we just stop altogether for a long period of time, then not so good, and then it can be hard to start again. Porque si paramos del todo durante un periodo de tiempo, pues luego no, eso no está nada bueno y luego puede ser duro volver a empezar. And like Lama Yeshe used to say, even just 5 minutes of meditation is good. Incluso como solía decir la Mayeshe, hasta 5 minutos al día puede ser muy beneficioso. It doesn't have to be a long period of time, No tiene por qué ser un periodo de tiempo muy largo, but just to have some kind of daily practice to keep a connection going with the Dharma. pero sí tener algún tipo de práctica diaria, que tener una conexión diaria con el Dharma. And then there may be times when you can do more practice, like when you're in a retreat situation, Y luego quizá haya momentos en los que puedas practicar más, como cuando estás en una situación de retiro, or when a big problem happens in your life, o cuando sucede un gran problema en tu vida, and you do more practice. y entonces haces más práctica. Sí. Yeah. Anyone else? No. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta y es respecto a lo... A mí me cuesta tener la misma compasión con los enemigos, los maltratadores, los políticos malos. Con un poquito de compasión, pero poco. Understand? How to have compassion For bad guys, for Bad guys. the baddies, like corrupt politicians or people who abuse others. Yeah, yeah. This is very challenging. Sí, esto es un reto. Yeah. Well, I mean, one way we can do that is just to understand they have suffering too. Una manera de entenderlo es pensar que ellos también tienen sufrimiento And they probably have even more suffering than we do. y probablemente tengan más sufrimiento del que tenemos nosotros. Because people who are doing bad things, where is that coming from? Is that coming from a happy, peaceful, positive state of mind? Porque la gente que hace cosas malas, ¿eso de dónde viene? ¿Hacen cosas malas porque tienen unos estados de mente positivos, virtuosos, agradables? No. Yeah, coming from a twisted, deluded, confused, miserable state of mind. Viene de estados de mente retorcidos, miserables y malos. So contemplating that the minds of these people are really in bad shape, they're really suffering.
Y sí que contemplar que la mente de estas personas no está en buena forma, que está muy mal. And on top of that, if they are doing bad things, creating bad karma, that means they're creating the cause to have even more suffering in the future. Pero incluso no solo están haciendo cosas malas, sino que están creando karma negativo para ellos, es decir, están creando las causas de su propio sufrimiento futuro. Because they probably don't know how to purify their bad karma. Porque probablemente no sepan cómo purificar su mal karma. They may not even know about karma. Y ni siquiera puede que sepan nada sobre el karma. But still, they are creating bad karma, and they will experience the results of that. Pero aún así están creando mal karma y van a experimentar sus resultados. So that's probably the main way of contemplating, to generate compassion for the bad guys. Y esa quizás sea la principal manera de contemplar y de generar compasión para los tipos malos. Lama Zopa Rinpoche said there's one Lama, one Geshe, who whenever he thinks about Mao Zedong, he cries with compassion for Mao Zedong. Lama Zopa Rinpoche decía que había un lama, un geshe, que cada vez que pensaba sobre Mao Zedong, pues lloraba de compasión hacia Mao Zedong. And that's really amazing, considering what Mao Zedong did to the Tibetans. Y eso es bastante llamativo, considerando cómo Mao Zedong trató a los tibetanos. Taking over their country and causing so many people to die and so many things to be destroyed. El hecho de que les quitó su país y hacer que muriera tantas personas y destruir tantas cosas. So in spite of that, a Tibetan person feeling so much compassion for Mao Zedong that he cries when he thinks of Mao Zedong and the suffering of Mao Zedong. That's really extraordinary. Y ahí es donde está lo extraordinario, el de una persona tibetana que cada vez que piensa en Mao Zedong, pues llora del sentimiento de compasión por el propio sufrimiento que tiene Mao Zedong. So it's probably difficult for us to feel the same way towards our political leaders who are corrupt. Así que es bastante difícil para nosotros sentir así hacia nuestros líderes políticos que son tan corruptos. But even if we can just feel a little bit of compassion for them, that's already a good thing. Pero incluso si podemos sentir un poquito de compasión para ellos, pues eso ya es algo bueno. Another thing too is Buddhism says that we don't have only this one lifetime, but we've had many lives before. El budismo, otra cosa es que el budismo dice que no solo tenemos esta vida, sino que hemos tenido otro montón de vidas anteriores. And in our past lives, we were not always good boys and girls. Y en nuestras vidas anteriores no siempre hemos sido unos buenos chicos y chicas. So we did bad things in our past lives. También hemos hecho cosas malas en el pasado. So that may be difficult to believe, difficult to accept. Y eso puede que sea difícil de creer, difícil de aceptar. You might need to think about that for a while. Puede que necesitéis pensar sobre eso un buen rato. But if you do get to the point where you can accept that in my past life, I did all those kind of bad things, just like this person now is, then it's easier to have compassion for them. Pero si puedes llegar a ese punto de aceptar que hubo vidas pasadas y que yo hice cosas malas en el pasado, pues yo soy igual que esas personas. Puedes llegar al punto de verte igual que los demás. Because otherwise, if we look at that person with a judgmental mind, thinking, oh, they're so bad, look at what they're doing, they're so stupid, they're so blah, 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 complaining and blaming, as if I would never do such a thing myself. Porque si no, corremos el riesgo de ver a estas personas y decir, pero fíjate lo que están haciendo, son tan malos, tan estúpidos y toda esta conversación, y entonces yo jamás haría eso, yo no soy así, pues. Then it's more difficult to have compassion. Entonces es mucho más difícil tener compasión. But if we can accept that I have done bad things myself in the past, and also understanding why we do bad things. It's not that we do it deliberately, but our delusions
we don't have any control over our mind. Our delusions come up and just kind of take over our mind. Entonces pensar así, que somos igual que ellos, y luego también el darse cuenta de cómo, por qué se producen por qué estas malas acciones. Es decir, no lo hacen de manera deliberada, no tenemos control, no hay control de nuestra mente y son nuestros engaños los que nos impulsan a hacer este tipo de cosas. So we understand that, then it makes it easier to have compassion. Si entendemos eso, pues entonces es mucho más fácil que tengamos compasión. Also, Buddhism says nobody is 100% bad. Y luego el budismo también dice que no hay nadie que sea 100% malo. Everybody has some good, Todo el mundo tiene algo de bueno, some good qualities, and they do some good things. algunas buenas cualidades y hacen cosas buenas. So it's also helpful to try to look for the good in people. Y también sí que es útil buscar la bondad en todo el mundo. And I heard something similar from Mother Teresa. She said, there are no bad people, there are only good people who do bad things. Es algo que leí de la Madre Teresa que decía, no hay gente mala, solo hay gente buena que hace cosas malas. So that's very much like what Buddhism says. Y eso es bastante lo que dice el budismo. People are basically good, but we have delusions in our mind and we sometimes do bad things. La gente es básicamente buena, pero tenemos engaños en nuestra mente que nos impulsan a hacer cosas malas. So it's good to separate the person and the things they do. Así que es bueno separar a la persona y las cosas que hacen. And if the thing, what they do, if we think that is bad, that is wrong, then we judge that, say that is bad, but not the person is bad. Y lo que hacen, si eso es malo, nosotros podemos juzgar ese hecho y decir eso sí es malo, pero no juzgar a la persona. I heard the Dalai Lama talk about that some years ago when George Bush was president. Yo oí hablar al Dalai Lama hace unos años cuando George Bush era presidente. And the Dalai Lama was giving public teachings, but one day he talked about George Bush, and he said, I like George Bush. I don't like his politics, but I like him as a person. Y entonces él estaba dando una charla pública y en un momento pues se puso a hablar de George Bush. Y entonces me dijo, me gusta George Bush, no me gusta su política, pero me gusta como persona. And I figured, he has met George Bush. They've met, they spent time together, they ate together, so he knows George Bush. Y entonces pues yo vi, él conoce a George Bush. Han estado juntos, han comido juntos, ha pasado tiempo con él, con lo cual lo conoce. And he was able to see some good qualities in him. Y fue capaz de ver algunas buenas cualidades en él. So he could see there's a good person there, but some of the things he does I don't like. Y podía ver que hay una buena persona ahí, pero que algunas de las cosas que hace, pues esas no me gustan. So that was really helpful for me because at that point in time I was very angry at George Bush. Y eso fue muy útil para mí, porque en ese momento, en esa época de la vida, pues yo estaba muy enfadada con George Bush. All I could see were bad things. Yo solo podía ver malas He cosas. started the war in Iraq and Afghanistan and caused all these people to die and so on. So Empezó la guerra en Irak y la de Afganistán, hizo que murieran tanta gente, causó tantos problemas y tanto y todo eso. So it's better to focus on the things the person has done that we don't like, that we disagree with, and say, I don't like those. Those are wrong, those are bad. But not judge the person, not hate the person. Así que es útil, es bueno centrarse en las cosas que hacen y decir, bueno, eso es lo que no me gusta, eso está mal, pero separarlo de la persona que las hace. And some years ago, a friend told me that George Bush, now he's retired, and he paints. He likes to paint pictures. Y un amigo mío me dijo hace años que George Bush, bueno, ahora ya está retirado, pues que pinta, hace cuadros. And so I went online and Googled, and you could see the paintings that he's done. Y entonces pues entré en internet y puse en Google para ver sus pinturas, las cosas que él hace. And he's very good. Y es muy bueno. I recommend, look him up. Te lo recomiendo, buscarlo. Most of the paintings were portraits of people.
La mayoría de los dibujos, de los cuadros, eran retratos de famous people, gente famosa, including the Dalai Lama. incluyendo el Dalai Lama, So he painted a portrait of the Dalai Lama. que pintó un retrato del Dalai Lama. And there was one painting that really got to me. It was a painting of a little white dog. Y había un retrato que me impactó, que es el retrato de un pequeño perrito blanco, It was his pet dog. y que era su mascota. And in the picture, he was standing next to this painting with a big grin on his face, like a little boy saying, "Look what I did." Y en la foto él estaba sentado al lado de su obra y estaba pues, con esta sonrisa de un niño pequeño señalando y diciendo, fíjate lo que he hecho. So when I looked at that picture, I thought, he can't be such a bad person. Entonces cuando vi eso pensé, pues no puede ser una persona tan mala. To have a little dog and care about his dog and even paint a picture of his dog. El tener un perrito y cuidar el perrito y ser capaz de pintar el perrito. So he must have some good qualities in him. Debe tener algún tipo de cualidades buenas en él. So I think that's true for everybody, even the really bad guys. I mean, I'm sure they all have some good side to them. Así que eso debe ser verdad por todo el mundo, por todos los malos. Todos los malos tienen que tener un lado positivo en ellos. So it's helpful to try to look for the good in people. Es útil buscar la bondad en todas las And that personas. doesn't mean we're denying the bad things. Y eso no significa que neguemos las cosas malas. We can still acknowledge there are bad things and we disagree with those. But there's more to the person than just those things. Es decir, reconocemos que hay cosas malas, pero es también reconocer que hay cosas buenas. So those are some ideas on how to work on decreasing aversion and having more compassion. Y estas son algunas ideas de cómo aminorar la aversión y cómo acrecentar la compasión. But it does take time. Pero lleva tiempo. But it's worth it because having anger, hatred, aversion are really painful. Pero merece la pena, porque tener enfado, odio, aversión, es doloroso. Okay, so I think that's enough for today. Y bueno, yo creo que esto es suficiente por hoy. So what we normally do is at the end of teachings to dedicate the positive energy, the merit. Y lo que normalmente hacemos al final de las enseñanzas es dedicarlas para generar mérito. So we've spent many hours together today Y hemos pasado un montón de horas juntos hoy looking at this subject of how to transform some suffering into something positive. Con este tema de cómo transformar el sufrimiento en algo positivo. And we did this with a positive motivation, Y lo hicimos con una motivación positiva, wanting to benefit ourselves and others and the world. queriendo beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás y al mundo. So through the effort we made and insights we've had, we've created some good energy. Y con el esfuerzo que hemos hecho y con las comprensiones a las que hemos llegado, hemos creado buena energía. So let's mentally share this energy with all other people, all other beings. Así que mentalmente vamos a compartir esta buena energía con toda la gente, con todo el mundo. May it help all beings be free of suffering Y que ayude a todos los seres a liberarse del sufrimiento and the causes of suffering, y de las causas del sufrimiento. especially the disturbing mental states, disturbing emotions. Especialmente los estados perturbadores mentales, las emociones perturbadoras. And may it help all beings have peace and happiness. Y que ayude a todos los seres a tener paz y felicidad. And the causes of those, Y las causas de ello. especially the positive states of mind, love, compassion, wisdom, and so on. Especialmente los estados positivos de mente, como el amor, la compasión, la sabiduría, todo eso.
us get closer to enlightenment. y que ayude a todos nosotros a acercarnos más a la iluminación The fulfillment of our highest potential. y llegar al máximo de nuestro más elevado potencial. Thank you. Gracias. See you tomorrow. Nos vemos mañana.